Y tras la sección dedicada a la Fundación de la Mujer, ya estamos de vuelta aquí en el plató de Onda Cádiz. Bueno, servidor, Anabel no se ha movido. Que ha estado aquí sigo. Eso es. Fíjate, vamos a hablar, Anabel, de un libro que es un retrato un poco de lo que se nos escurre entre las manos, que no deja de ser otra cosa que el tiempo va difuminando, que deja algún rastro, alguna huella muy reconocible, desde luego, pero que, claro, nos crea cierta nostalgia, con lo cual cuando recurrimos o acudimos a libros como este, en el que se narra un suceso, bueno, tan goloso, ¿no?, para los amantes del cine, de la literatura, del arte en general, yo creo que siempre es una forma de curar, ¿no?, esa melancolía. Una melancolía que, bueno, puede seguir muy viva si echamos mano de libros como estos, ¿no? En este caso vamos a recorrer un Cádiz de los años 60 con personajes con nombres y apellidos, con pensamientos. Yo diría que es una mezcla entre ensayo, entre ficción, pero lleva mucho de verdad. Y lleva la verdad de un autor que pone todo su corazón en todas las obras que él hace, Luis García Gil. Gracias por venir. A vosotros, buenas tardes. Y hablamos de esta maravillosa... Ya soy viejo conocido aquí en la casa, pero y en el Mirador también. Para nada. Y es genial que poder estar aquí como en casa. Cada vez que tú traes algo de tu cosecha es siempre un soplo de aire fresco. Uno publica demasiado, debo parar un poquito tanta publicación porque a veces, claro, el lector se me distrae porque son muchos libros y resulta complicado seguir, o sea, fácil seguirme la pista, pero difícil entrar en cada historia que planteo. Difícil seguir pero esta quizás sea, de todos mis libros, yo siempre digo que es el libro que siempre quise escribir, ¿no? Y quizá la madurez que tengo ahora, 44 años, hay que confesar la edad, la confieso. Yo creo que era el momento importante de meterme en un libro tan vivencial, personal, donde la memoria es muy importante, la memoria de mi padre, pero también la memoria de una época, de un Cádiz que es el Cádiz de 1960, y con un personaje también ahí tan poliédrico y tan potente como es Jean Cocteau, que al fin y al cabo es la foto de portada, ¿no? Mi padre, Jean Cocteau, y un poeta argentino llamado Manuel Alberto Silva se encontraron en los cursos de verano que organizaba la Universidad de Sevilla en Cádiz en un verano del año 60, 1960. Esa foto es el motor del relato y a partir de ahí yo construyo el libro, pero lo construyo con elementos de ficción, con elementos reales, de memoria sentida y vivida a través de las cartas que también mi padre conserva. Hay una mezcla ahí que creo que es fascinante, o yo he tratado de que lo sea, entre la realidad y la no realidad. Hay también mucho de fantasmagoria, ¿no?, de resucitar a los muertos, ¿no? La literatura tiene que servir para resucitar a los muertos poetas, los muertos artistas, los muertos del mundo flamenco, los muertos del mundo del carnaval, los muertos del mundo de la Semana Santa. Están todos los Cádiz ahí en ese libro, es como una paleta cromática donde cabe todos los Cádiz posibles en una época difícil, porque veníamos de una posguerra dura. Cádiz sufre la guerra civil, pero no tanto, pero sobre todo sufre la explosión del 47. Entonces todo ese contexto cultural está analizado en el libro y no solo es una reivindicación nuevamente de mi padre, de José Manuel García Gómez, sino de toda una época, ¿no?, cultural de la ciudad. Bueno, además tú dices el Cádiz, ¿no?, pero el otro personaje, Jean Cocteau, que es francés y que aporta tanto a la historia gaditana, que es un enriquecimiento también cultural fuera de nuestro país. Imaginaos lo que era un señor como Jean Cocteau en el año 60, 3 años antes de morirse. Él se muere el mismo día que Edith Piaf, con la que era muy amiga. Imaginaos ese señor homosexual, con su ortodoxia, pero también con su heterodoxia, porque venía de las vanguardias parisinas, del surrealismo y todo eso. Lo trae Pemán, ojo. Imaginaos lo que podría suponer en aquel momento, ¿no?, en la ciudad, ¿no?, una auténtica bomba cultural, ¿no? Y el hecho de que mi padre estrechara la mano de ese genio, a mí siempre desde pequeñito me ha fascinado esa foto, me ha fascinado una carta autógrafa que tenemos de Jean Cocteau en casa enmarcada. Siempre trataba de decirle a mis amistades y no amistades, sino incluso a aquellas medio novias que llevan a casa, yo trataba como de, oye, mira, tengo aquí un autógrafo de Jean Cocteau. Todo el mundo creía que era Jacques Cousteau, el explorador y submarinista. Lamentablemente en Francia se tiene muy claro que son dos personas distintas y que Jean Cocteau es una figura como Picasso, una figura mundialmente conocida, y que este libro también permite que el lector que la desconozca pues se acerque a ella, ¿no? Es que Cocteau dirigió cine, escribió poesía, teatro, novela, fue pintor, fue dibujante, o sea, un genio del Renacimiento en los años 20, ¿no?, en las vanguardias de París. Fue mucho más que un artista, fue un intelectual de la época y alguien muy influyente en... Todos recordáis la Bella y la Bestia, por ejemplo.
seguramente en la adaptación de Walt Disney, ¿no? Es un clásico de la literatura francesa, pero una de las grandes películas de la historia del cine francés es La Bella y la Bestia, dirigida por Jean Cocteau, que os invito también, si no la conocéis, a verla, porque es una obra maestra absoluta, ¿no?, de los años 40. Bueno, está ahí en ese libro otra de tus grandes pasiones, el cine, al margen de lo que estás hablando. Se mezcla mucho ahí. Claro, Luis, ¿esto cómo llega a tus manos? Es decir, tú tenías eso colgado en casa, las conversaciones con tu padre, pero ¿cuándo llega a tus manos la historia? Es decir, decidir escribir el libro, sentir la vocación por afrontar, ¿no?, sentarte delante del ordenador y decir, aquí hay un libro, aquí hay una historia. El momento que yo creo que desde los 25 o 30 años esa historia me perseguía, ¿no?, pero no tenía la capacidad para escribirla todavía, el oficio también, ¿no? Es un libro muy diferente a todos los míos por eso mismo, porque entra mucho en lo narrativo. A mí me gusta escribir, sinceramente. No entiendo la diferencia entre ensayo, poesía, novela. Me gusta escribir. Y quizá aquí se juntan todas esas formas de escritura para alumbrar este libro. Necesitaba ese distanciamiento también emocional, ¿no? Mi padre muere en 1994, por tanto me siento en cierta manera en ese momento en el que puedo dialogar con mi padre, como referencia siempre presente, pero incluso con atrevimiento, es decir, mi padre en carne y hueso. Aquí no hay una geografía del padre, aquí hay incluso las luces y sombras que toda persona tenemos, ¿no?, incluido mi padre. ¿Por qué no arriesgarse, ¿no?, a humanizar a mi padre para situarlo también en un contexto también difícil, complicado, como es el del año 60, en una ciudad como Cádiz, donde se pasaba mal, donde dedicarte a la poesía era complicado, donde Fernando Quiñones le podía decir a mi padre, vente para Madrid, que es donde se cuece realmente la vida cultural, pero mi padre se queda en la ciudad, ¿no? Todavía no había fundado el Colegio Regantonio, su vida todavía no había conocido a mi madre, o sea, su vida estaba todavía un poco por hacer, ¿no? Y ya tenía 30 años, pero había una sensación como de frustración, esa tentación del fracaso, de la que bien hablaba el escritor Julio Ramón Ribeiro, escritor peruano, ese escritor ya con una edad, en esa bohemia donde ya dices tú, bueno, o me muero de hambre o tengo que cambiar un poco el registro de la vida, porque yo no puedo seguir en esta dinámica, ¿no?, porque la poesía no da de comer, ¿no? Entonces, toda esa complejidad también está presente en el libro, no solo en la figura de mi padre, sino en otra serie de personajes, de poetas, nada reivindicados, que aparecen en el libro. Luis, ¿podríamos decir que este es el homenaje que tú le querías hacer a tu padre o todavía queda por hacer? Bueno, es el homenaje, yo creo, más torrencial, literario y personal que le podía hacer. Yo ya con Pepe Freire hicimos un documental muy bonito, le hicimos un libro también antológico también, José Manuel García Gómez, un poeta en medio de las olas, pero faltaba un poco el homenaje en carne y hueso, ¿no?, el homenaje más, incluso más visceral, ¿no? Más visceral, eso es, ¿no? Y creo que era lo que realmente yo quería escribirle y dedicarle. Al fin y al cabo, es también un homenaje a una época que, aunque no fue mía, pero la siento como mía, porque imaginaos lo que es desplegar todas esas cartas de los años 50 y 60 que mi padre conservaba, de los escritores, de la gente del mundo de la cultura, desde Alfonso Sastre a Vicente Alexandre, desde Rafael Alberti a Mariano Alberto Silva, que es un poeta argentino también muy olvidado, pero interesante, porque aquí también revive, ¿no? Imaginaos lo que es todo lo que se contaba en esas cartas, porque estamos acostumbrados hoy al tema de internet, a los correos electrónicos, a las prisas, rapidez. Pero entonces todo se contaba en las cartas, incluso el asfixiante mundo del franquismo, ¿no?, de lo que no hemos hablado, pero claro, una dictadura. La gente, a través de las cartas, de alguna manera mostraba su impotencia por la época. Hay cartas del poeta sevillano Manuel Mantero dirigidas a mi padre, donde Mantero, que al final se va a Estados Unidos, muestra esa asfixia del ambiente cultural, es decir, la censura, todo lo que es esa falsa moral, ¿no?, esa dificultad para que un escritor pueda crecer en un entorno tan claustrofóbico que bien nos narró Carlos Saura, otro de mis cineastas, ¿no?, en sus películas, ¿no? Entonces, eso está en las cartas. Las cartas no pasaban ese filtro censor, ¿no? Ese ambiente, digamos, se puede de alguna forma intuir, y es muy rico literariamente para ofrecerlo en el libro.
Tú has escrito también sobre otro personaje, hablando de la dictadura, del régimen, otro personaje que fue fetiche, quizá utilizado también para tapar a través del cine toda esa cultura, todo ese movimiento que ahora está emergiendo, bueno, ahora, desde unos años acá. O, por ejemplo, aparece en este libro, ¿no? Marisol. Sí, sí, también. O sea, eres un hombre, un autor que le metes mano a ambas cosas. O sea, ahora estoy con Rafael, o sea, que ya... Rafael. O sea, Rafael es un personaje ya, bueno, no lo puedo imaginar, claro, porque ha vivido siempre en las dos orillas, ¿no? Sí, sí. Eso es. El libro además aparecen muchos de mis personajes, aparecen en el libro. Aparece Truffaut, que tuvo muy buena relación y sintonía con Cocteau. Aparece Aute, que también tiene que ver, porque se mezcla mucho mi propio presente vital con el pasado que estoy reconstruyendo. Hay un narrador que se dirige a mí. Intento un poco distanciarme, pero también involucrarme en la historia. Entonces hay algo que tiene que ver también conmigo en ese libro, que también está muy presente, es decir, de una manera no en primera persona, porque yo quería un poco tomar distancia, pero mi vida, la vida que se va, cuando estuve en París, por ejemplo, buscando huellas de Jean Cocteau, aparece también ese viaje a París en el libro, porque se trataba un poquito de que fuera algo de alguna manera en que el pasado y el presente como que se intercalaran, ¿no? Era importante, ¿no? Y todos mis personajes, de alguna manera, que han aparecido en mis libros, desembocan en este relato de Noche Gaditana, ¿no? También. Bueno, un libro que recomendamos, como siempre hacemos en El Mirador, para este verano, ¿no? La mejor opción para divertirse, disfrutar, conocer y aprender. Y sobre todo, Luis, hacer justicia con ciertos personajes, ¿no? Que se conozcan de verdad. Claro, y las calles de Cádiz, que están muy presentes. Y las calles de Cádiz y el Cádiz de esos años. Yo la llamo en el libro, de manera muy persistente, la ciudad trimilenaria, ¿no? Porque era un poco... A veces no tiene por qué aparecer como Cádiz, pero se sabe que es Cádiz, pero esa ciudad de los 3000 años, ¿no? Que aparece como un personaje más en el libro, ¿no? Esos ambientes de... Por ejemplo, Cocteau estaba muy ligado al mundo flamenco. ¿Qué pasó esa noche gaditana de Jean Cocteau? Cocteau está en Cádiz, pero luego se va a Arcos y luego termina en Jerez, en la finca de los Domecq. Pero ¿qué ocurre, ¿no? En esa noche gaditana, ¿no? Yo me lo imagino bañándose en la Caleta, eso es mentira, no pudo suceder, pero es bonito imaginárselo así, porque fue una noche de farra, fue una noche de fiesta, fue una noche de diversión. Y este hombre estaba muy ligado a la cultura española. Era francés, pero le interesaba mucho el flamenco, le interesaban mucho los toros, y también me lo imagino incluso fascinado por una bailadora gaditana. O sea que intento un poquito darle a la historia el contexto necesario narrativo para que el lector de alguna manera se sienta atraído por lo que ahí se cuenta. Si fuera un ensayo sería algo mucho más denso, ¿no? Se trata un poquito de eso, de que uno se meta en el Cádiz de 1960, de cómo era la ciudad en esa época y esa evocación que nos traen esas calles que, bueno, que afortunadamente el casco histórico lo tenemos tan bien conservado, ¿verdad?, que podemos seguir recorriendo calles y remontarnos un poco a ese tiempo, ¿no? No, nos imaginamos, ¿no?, a Jacques Cocteau hablando de esas calles de Cádiz, en este caso en las calles del Marais, en París, ¿no? Claro, en el antiguo barrio judío. Sí. Es que se mezcla mucho el París de los años 20 con el Cádiz de los 60, ¿no? Que eso también era interesante, jugar con las dos ciudades también, ¿no? Qué bien. Bueno, te íbamos a preguntar, que antes decías que publicas mucho, yo creo que no, que publicas lo que tienes que publicar y estamos encantados en darle, en este caso, visibilidad en esta casa, que no en otros medios que por supuesto también tienes, y sobre todo en la gran cantidad de lectores y lectoras que te siguen, Luis. Pero digo que hablas de Rafael y qué otras cosas, ponnoslo, aunque sea un poquito la miel en los labios. Bueno, lo de Rafael es un trabajo ya que exige meterse a fondo en el personaje, porque como tú bien has dicho, es un personaje que navega en dos orillas, ¿no? Alguien que está vinculado al franquismo sociológico en un momento determinado y luego termina siendo un icono gay, ¿no? Es decir, es curioso, ¿no?, cómo podemos analizar el personaje, y estoy metido de lleno en él, ¿no? Ahora mismo es lo que me urge. Tengo un poemario a la vista, yo escribo poesía, la poesía tiene menos salida, pero quizá en otoño se publique un libro de poemas, que será lo siguiente, ¿no? Pues vamos a tener dos obras casi a la vez tuyas, y nosotros encantados de recibirlas. Pero si alguien me pregunta y me dice, ¿qué tengo que leer tuyo? La Noche Gaditana de Jean Cocteau creo que es el libro que mejor me puede definir. ¿Es el más personal? Ahora, sí, yo creo que sí, y es un libro que, ya digo, para llegar a este libro han tenido que pasar todos los libros anteriores, y era el momento realmente creativo para poderlo hacer. Un momento de tranquilidad, serenidad, claro, para también poder hablar de una figura tan importante, ¿no?, como tu padre. Es que eso necesita asiento.
efectivamente. ¿Qué te han dicho en casa, por cierto? Bueno, mi madre, por ejemplo, que afortunadamente la tengo muy bien y muy lúcida, pues le ha gustado el libro, pero ella, claro, era una historia un poco, es mi padre antes de conocerla a ella, ¿no? Aunque también aparece el momento en que se conocen en un tren, ¿no? El camino de Madrid al puerto de Santa María, en fin, aparece una serie de referencias también que tienen que ver con la familia de mi madre, ¿no? Pero claro, para una madre es un tema más delicado, ¿no? Pero los lectores que he ido teniendo y amigos escritores que han leído el libro lo consideran mi obra más personal y estoy teniendo muy buenas críticas, ¿no? En ese entorno, ¿no? Siempre con la modestia con la que hay que moverse en este ámbito, donde mucha gente escribe, donde hay muchas zancadillas también, ¿no? Como en todos los ámbitos del mundo, pero bueno, siempre hay que ser prudente cuando uno se hace... Pero creo que es un libro realmente necesario para mí y se ha escrito en el momento idóneo, ¿no? para ello. Y no necesariamente para lectores de Cádiz, ciudad, que los disfrutamos de otra manera porque, claro, es muy cercano a nosotros, sino que se puede leer aquí o en Cuenca. Es que, primero, hay una frase muy importante que yo siempre llevo a rajatabla, que la mejor forma de ser universal es empezar siendo provinciano. Pero bueno, sin caer en un provincianismo es una historia que nace en Cádiz, por supuesto, ¿no? Es muy gaditana, como dice el título, pero va más allá, trasciende, porque los personajes que salen ahí son universales. La potencia que tiene Jean Cocteau es innegable, ¿no? Quizá el público foráneo pueda interesarse por la figura de Cocteau, ¿no? que en España, aunque hay ensayos y estudios dedicados a su figura, quizá no ha sido suficientemente reivindicada, ¿no? Pero es un libro que cualquier lector puede entrar en ese universo que se plantea, porque creo que es muy evocador, ¿no? Y sobre todo la literatura permite eso, ese diálogo. Yo tuve la foto de mi padre, de Cocteau y de Mario Norberto Silva durante todo el proceso de redacción del libro al lado del ordenador, con mi libretita también al lado, o sea, perfectamente ubicada. ¿Para qué? Para inspirarme constantemente con esa imagen, ¿no? Entonces, toda la evocación que trae una foto, que significa que de pronto tú, esa foto embalsamada en cierta manera, donde están muy vivos, pero ya esos personajes están muertos, los haces volver a la vida, ¿no? Eso es la maravilla que tiene la literatura y el arte en general, ¿no? Que permite dialogar con los que no están, ¿no? Y de alguna manera conectarlo con las nuevas generaciones. Es que de ahí venimos todos, es decir, no podemos olvidar lo que somos. Qué distinto es mirar esta fotografía con muchísima nostalgia, que no sé si tendrás más de este tipo, pero qué distinto es a los tiempos de hoy, en la que la fotografía es algo tan normal, ¿verdad? Que fotografías hay, cada segundo se puede hacer una y tenerla para siempre, y rescatar fotos del pasado es como rescatar un tesoro. Sí, yo analizo mucho en el libro, me detengo mucho en las fotos, en los gestos de cada uno. Porque además una foto, hoy día con el móvil, esa foto si se hubiese hecho hoy, pues habría 300 con el móvil. No es lo mismo. Claro, pero esa es la única foto que yo tengo de mi padre con Jean Cocteau. La única foto que me hace viajar a aquel momento. Ahí tenemos la foto. ¿Quiénes son, por cierto? Bueno, mi padre está a la izquierda, en formación imágenes casi balompédica, con los brazos en Jean Cocteau en el centro, y a la derecha Mario Norberto Silva, ¿no? Es curioso porque Mario Norberto Silva ha intentado rastrear qué fue de él, y mira que Internet es un mundo donde te permite conectar con gente de todos los países, con argentinos, con uruguayos, no he conseguido encontrar nadie, porque él tuvo hijas, no he conseguido dar con ninguna persona que de alguna manera me dijera qué ha pasado con Mario Norberto Silva. Él publicó 2 libros y desapareció. Es también muy fascinante esto de la literatura, de aquellos que querían ser alguien y de pronto desaparecieron. Este señor vino a España, estuvo en la tertulia hispanoamericana de Madrid, era un hombre con pretensiones, de pronto desaparece su pista. Y con peso, ¿no? Y con desde peso. el punto de vista claro, cultural. pero después desaparece su rastro. Curioso. Y he intentado en Argentina que alguien me hable de él, pero todos son respuestas vagas. Que aquí tenemos consulado, ni siquiera... No, es como un hombre que se lo ha comido la tierra, o sea, una cosa tremenda, ¿no? Y es interesante imaginar qué fue. Yo también ahí meto ficción, qué fue de Mario Norberto Silva, ¿no? ¿Qué pasó con él, ¿no? Lo deja como algo enigmático, ¿no? Al fin, sí, es un enigma también, es el tercero de la foto, pero quizá el más enigmático, pero también tiene un peso en el libro, porque él se carteó mucho con mi padre y en esa foto indudablemente fueron felices, en esa noche compartieron y seguramente no se volvieron a ver. Esa amistad desde el momento, ¿no?
que entonces hoy día las distancias son más cortas. Hoy día un amigo que uno tenga en Uruguay o en Argentina lo puede ver más veces, ¿no? Yo tengo amigos de hecho en esos países y tengo la suerte de reencontrarme con ellos. La comunicación facilita todo. Claro, Luis, pero entonces claro, ahí aquí no desaparece ese contacto, pero les une una foto con un gigante, ¿no? Con Jean Cocteau, ¿no? Y eso ya es decir, ya es decir mucho, ¿no? También, ¿no? Y un recorrido epistolar en este caso, ¿no? Efectivamente, de muchas cartas. así es, eso es. Qué bonito. Bueno, pues ya ven que lo decía al principio de la charla, que el mundo ese que se nos escurre entre las manos, el de las cartas, el de artistas que pasaban por Cádiz, en un Cádiz de los años 60, en el que, como bien nos cuenta Luis, bueno, la coyuntura no era ni mucho menos la de ahora. Hasta el carnaval, fíjate, porque el Arco de la Rosa, gracias a mi padre, el Arco de la Rosa no lo derriban. Es una historia bastante curiosa, que daría para otro mirador. Cuando queráis lo hablamos. Cuando quieras. Pero en el libro aparece también esa referencia, porque también aparecen coplas de carnaval, porque todo el pueblo se quería derribar. En el año final de los 50, el ayuntamiento, con una insensibilidad manifiesta, quería tirar todo el pueblo, incluido el Arco de la Rosa, ¿no? Y mi padre es uno de los que se persona con fuerza en el ayuntamiento para impedir su demolición. Y Fernando Quiñones lo contó, ¿no? Entonces en el libro hay hasta referencias carnavalescas a las coplas de la época, donde realmente había una sensibilidad por el patrimonio que entonces era muy valiosa porque era escasa, porque no era lo habitual. Quiñones, mi padre y pocos más, de alguna manera eran esos poetas que intentaban que el patrimonio de Cádiz no se perdiera, pero estábamos en unas manos tremendamente indecorosas e insensibles que lo viejo, por viejo, lo querían destruir. Hoy no tendríamos el Arco de la Rosa. Fíjate. O sea, eso también aparece un poco en el libro contado. Bueno, son historias que merecen la pena ser conocidas de personajes... Aparece hasta Pepe Mejías, que fue alumno de mi padre, el gran futbolista gaditano. O sea, hay hasta referencias balompédicas, con lo cual es un fresco ahí muy completo que por un lado o por otro tiene que interesar a los lectores, o eso espero. Seguro que sí. Años 60, ya saben, coincide con la creación de la modalidad de la comparsa en el concurso, ¿no? Sí, así es, efectivamente. Ya entonces enlazamos con el libro de la canción de Cádiz también. Perfecto, magnífico. Bueno, Luis, qué placer tenerte aquí en el Mirador. Ya a vosotros. Y bueno, la recomendación... aquí está. Ahí está, lo tiene Anabel en sus manos. La Noche Garita de Jean Cocteau y bueno, y su autor, Luis García Gil, que escucharlo es todo un placer. Emplazamos a otro día con obras nuevas. Espero siempre. Que siga la producción. Aunque ahora unas merecidas vacaciones, ¿eh? Sí, por supuesto, ahora descansar. Si no, las hernias que uno ya va... hay que la espalda hay que dejarle un poquito, que uno escribe. El otro día me contaron de un escritor que escribía de pie con una manera un poco rara para que la espalda... Digo, esto ya... La gente se busca ya mecanismos ya para... Pero es verdad que está tanto tiempo sentado, tiene también sus consecuencias, ¿no? Pero bueno, en fin. Consecuencias buenas todas. Por supuesto. Para el lector sobre todo. Eso es, para los lectores. Bueno, pues estamos a... Gracias, Luis. Gracias a vosotros. Un placer, como siempre. Como decía hace un momentito, hoy es miércoles, mitad de semana, y tenemos espacio para la gastronomía con Carmen Mas. Así es, no se lo pueden perder porque siempre nos descubre nuestra compañera Carmen rincones suculentos y especiales, nuevos, de toda la vida, en fin, toda una gama gastronómica la que existe en Cádiz y que Carmen Mas nos descubre cada semana.